Quiero decir que fueron muchísimos los intentos y esta es la primera vez que podemos anunciar que está con nosotros don Andrónico Rodríguez, presidente de la Cámara de Senadores. Le agradecemos muchísimo el estar hoy día aquí, el haber aceptado esta invitación. Muchísimas gracias. Usted, Lucía, muchísimas gracias y gran saludo a toda su audiencia de La Razón. Muchas gracias. Muy amable. Mire, quiero aprovechar lo máximo esta visita suya y quiero preguntarle algo que me parece muy importante porque además considero que usted tiene un pensamiento claro. ¿Cuál es su visión de país de Bolivia? ¿Cuál es su visión? ¿En qué momento de la historia estamos? Bueno, yo tengo un horizonte muy claro de que se han concretado muchas demandas históricas de los pueblos indígenas, pueblos campesinos y todas las organizaciones sociales, movimientos sociales de todo el país, de todos los bolivianos, de haber, primero, nacionalizado los hidrocarburos, la nueva constitución política del Estado, es decir, la Asamblea Constituyente que desembocó en la aprobación de una nueva constitución política del Estado. A partir de ahí nos permite la construcción de este Estado plurinacional, una patria para todos. Es decir, ahora convertir a nuestro país en centro energético de Sudamérica es uno de los grandes sueños que tenemos, por lo menos yo. Encaminar a Bolivia hacia una liberación tecnológica, científica, con identidad propia. Tenemos semejantes plantas termoeléctricas, plantas eólicas, plantas solares, plantas hidroeléctricas, ya muchas plantas industriales que se han emplazado. Ahora la planta siderúrgica del Mutuna en poco tiempo con seguridad estará ya concretado. El litio con seguridad, bueno, no nos imaginamos, siquiera muchos, que nos va a poner en centro del mundo por tener un tercio del litio en todo el mundo, por ser uno de los países que tenemos esta riqueza natural. Entonces, ¿cómo convertir a Bolivia al margen de las diferencias políticas y la confrontación abierta que tenemos en nuestro país entre izquierda y derecha, entre políticos? Muchas veces frustramos los sueños de muchos bolivianos y bolivianas. Yo siento que es hora, siento que es momento de empezar a trabajar por encima de las diferencias, porque va a haber siempre diferencias políticas. Pero esas diferencias, esos conflictos no podemos llevar a cabo que termine en una violencia de confrontación física, rompiendo instituciones públicas o privadas. Yo siempre en el Senado decía, defendamos nuestra posición política con altura, ¿no? Con mucho debate, y no estemos ya con insultos, oponernos por oponer, construyamos una Bolivia para todos, todos aportemos de alguna forma, de alguna manera que se puede desde diferentes instancias o niveles de gobierno, a nivel nacional, municipio, departamento o en todo caso legislativo o ejecutivo. Entonces creo muy importante que las nuevas generaciones que están incursionando a la política están en la mayor responsabilidad de llevar adelante desde donde se encuentren, sean autoridades electas, dirigentes, sean emprendedores, empresarios, pequeños, medianos, grandes, bueno, desde donde nos encontremos siento y veo que es una responsabilidad colectiva absolutamente de todos de llevar adelante el país o la patria que queremos a futuro, ¿no? ¿Usted considera que hay una polarización en el país donde un polo, por ejemplo, está liderado por Santa Cruz, como el oriente, y otro polo es el occidente, tal vez liderado o por lo menos visiblemente polarizado por el Chapare, por ejemplo, por el trópico? ¿Considera usted eso? Polarizado de manera profunda no creo, pero hay posiciones muy radicales y muy fuertes políticamente, yo diría. Evidentemente, Santa Cruz, liderado por algunos cívicos y sus autoridades de la gobernación, en fin, algunos empresarios, instituciones públicas que son parte de la administración de la gobernación de Santa Cruz o las cooperativizadas, en fin. Entonces hay, por supuesto, un poder económico que tiende a incidir en lo social y en lo político y definitivamente ha marcado hitos históricos en todo el trayecto de la gestión ya desde 2006 con Rubén Costas, ahora
con algunos otros dirigentes cívicos, se ve muy bien posicionado políticamente desde Santa Cruz, con una posición, yo diría, económicamente cerrado, ¿no? Por otro lado, obviamente, desde el Trópico de Cochabamba también una organización social y política muy sólida que defiende también su posición política y su visión de país, ¿no? Por muchos dirigentes, de donde yo soy, por ejemplo, y también nuestro hermano Evo Morales, nuestro expresidente del Estado, actual presidente del MAS a nivel nacional. Entonces, siento que debemos encontrar, yo pienso, algún punto de encuentro, ¿no? Debemos encaminar para encontrar un punto de encuentro. No veo de ninguna manera, con posiciones muy cerradas, que el país tenga la posibilidad de avanzar. Por supuesto, desde el occidente se ve por lo menos una visión más abierta, La Paz, Oruro, Potosí. El sur del país como que se sienten relegados, rezagados, Chuquisaca, Tarija, Potosí, bueno, y por el otro lado la Amazonía, Beni y Pando también. Entonces muchos solo están pensando en el eje central, Cochabamba, Santa Cruz, La Paz. Necesitamos amplificar nuestra visión o nuestra posición cerrada en temas políticos, económicos, incluso en temas organizacionales, socialmente. Muchos no están de acuerdo con el MAS, no están de acuerdo con la estructura organizacional de las 6 federaciones del Trópico de Cochabamba o del Alto, pero también por parte nuestra no estamos de acuerdo con algunas posiciones muy cerradas que tienen los comités cívicos o autoridades electas de Santa Cruz. Entonces, ¿qué vamos a hacer si vamos a tener posiciones muy cerradas? Posiciones encontradas que no se van a posibilitar amplificarse o horizontalizarse para encaminar de manera conjunta con, obviamente, diferencias políticas, posiciones diferentes, pero que se imponga finalmente el interés común a nivel nacional que todos queremos finalmente, ¿no? Justamente un tema que estos días ha surgido y que ha concretado, digamos, esa idea de polarización es el de la Copa Sub-17, ¿no? La Copa Evo. Yo quería preguntarle, ¿cómo es que ha surgido este campeonato, la idea de realizarlo? Bueno, la tradición de organizar campeonatos en el trópico no es de ahora, es más de 20 años atrás, desde hace más de 20 años atrás, desde que Evo Morales fue diputado, incluso desde más antes llevaron a cabo campeonatos internos, sindicales, centrales, a nivel federaciones. Ya asumió como diputado nuestro hermano Evo, entonces convocó de manera formal a toda la zona geográfica del Trópico de Cochabamba para llevar a cabo olimpiadas deportivas estudiantiles. Posteriormente, juegos plurinacionales, y eso se ha extendido a nivel nacional. Hemos llevado a cabo campeonatos internos a nivel Trópico de Cochabamba, interfederaciones llamada, Copa Bolivia últimamente, la fase nacional de los pluris se llevó, se juega Copa Simón Bolívar para ascenso a la Liga Profesional de Fútbol en los campos deportivos. Hemos gestionado para que los clubes de primera división puedan disputar en los campos deportivos en el Trópico. Entonces, hemos llevado innumerables campeonatos o encuentros deportivos. Cuando yo era secretario de Deportes a nivel Trópico de Cochabamba, recuerdo perfectamente, hemos encaminado para que la región del Trópico pueda consolidarse con todas las de la ley como Asociación Regional de Fútbol Trópico. Ahora, la gestión ya del nuevo secretario de Deportes, actualmente presidente de las 6 federaciones, nuestro hermano Evo, se ha concretado esta Asociación Regional de Fútbol Trópico, del cual es presidente Evo Morales. Entonces, como presidente de la Asociación Regional de Fútbol, está en todo el derecho de llevar a cabo campeonatos o encuentros deportivos de carácter regional, departamental, nacional o internacional. Entonces, esto nace de la idea unánime del directorio de la Asociación Regional del Trópico de Cochabamba, obviamente con la participación también de los dirigentes o instituciones vivas de toda la región del Trópico de Cochabamba. Entonces, habría que también enfatizar de que el fútbol o las instituciones del fútbol no son públicas, no son del Estado. La asociación, la liga, la federación, la Conmebol, la FIFA, son muy aparte, son instituciones privadas, en otras palabras. Empresas privadas. Prácticamente. Entonces, está en toda, por supuesto, en toda la potestad y con todo el derecho de llevar a cabo el directorio de la Asociación Regional de Fútbol Trópico de Cochabamba, campeonatos o encuentros deportivos de carácter internacional. Entonces, esto se ha encaminado
de una reunión unánime del directorio de la asociación, a la cabeza de nuestro hermano Evo, con la participación de los dirigentes, nuevamente repito, con todas las instituciones vivas. Se ha concretado, se ha solicitado, se ha invitado, hay aceptación de aproximadamente 6 equipos internacionales y 7 equipos nacionales. Entonces esto va en marcha a partir del 31 de julio hasta el 8 de agosto, que se va a concretar este campeonato o encuentro deportivo de carácter internacional en todos los campos deportivos de los 5 municipios del Trópico. ¿Cuánto cuesta la realización de este campeonato? Bueno, es poco difícil calcular en este momento porque se va obviamente a hacer gastos en el transcurso del campeonato que se vaya a llevar. Sin embargo, es importante recalcar de que se está obviamente sumando muchas empresas. En el caso de la empresa Copacabana, por ejemplo, van a poner 6 buses gratis para el transporte interno de los equipos internacionales. Los transportistas de la región del Trópico de Cochabamba de igual forma van a poner movilidades para los equipos nacionales. Los dueños de las estaciones de servicio, de los surtidores, están también aportando económicamente para subvencionar en tema de alimentación a los jugadores y otras empresas. Y los aportes, obviamente, de las instituciones de la región del Trópico de Cochabamba. Es decir, se está sumando, juntando apoyo y respaldo en la parte logística, material y económica. Entonces, sumarlo de manera conjunta en este momento, con seguridad. El directorio de la asociación debe tener el dato, no lo tengo el dato exacto, pero se está poco a poco, obviamente se va sumando, falta una tras otra. En este caso se estaba viendo para el traslado de los árbitros, por ejemplo, que tiene también un costo. Otra institución de transporte se va a sumar para apoyar de manera gratuita a los árbitros, por ejemplo, que tienen que transitarse de 50 a 60 kilómetros de distancia, ¿no? Sí. También hay que pagar a los equipos del exterior, ¿no?, que van a venir. Su pasaje, sí. Argentina, Estados Unidos, ¿no? Hay un equipo de Estados Unidos, otro de Brasil. ¿Hay algún financiador mayor? ¿Un financiador que esté financiando, digamos, ese tipo de gastos? No, para nada, ¿no? Lo básico es garantizar el transporte aéreo y la alimentación, estadía, hospedaje, ¿no? Tenemos el CAR, es semejante centro de alto rendimiento en Villa Tunari, tiene hoteles, tiene varios lugares de esparcimiento, en fin, entonces es suficiente espacio para que se pueda concretar el tema del hospedaje, ¿no? Eso se va obviamente a pagar. En el ¿Y caso los pasajes aéreos? En pasajes aéreos también, por supuesto, como le decía, los dueños de estaciones de servicio están obviamente aportando. En otros casos están obviamente dando a la asociación en calidad de préstamo, ¿no? Y obviamente tiene algunos aportes y algunos ingresos también la Asociación Regional de Fútbol Trópico de Cochabamba, y se está calculando también, por supuesto, las entradas a los estadios, ¿no? La general 30 bolivianos, bueno, las butacas 30 bolivianos, la general 20 y las curvas 10 bolivianos. Entonces, ese dinero, esa suma de dinero, obviamente también va a servir para cubrir algunos gastos que van a quedar pendientes al final de la realización de este evento. Y finalmente, en este tema, senador, ¿quién se beneficia con este campeonato? Los estudiantes, los jugadores, sub-17. Hemos llevado a cabo reciente un encuentro deportivo muy, pero muy interesante, los Juegos Deportivos Estudiantiles a nivel región de Trópico de Cochabamba. Muchos padres de familia no quisieron por algunos aportes que demanda, algunos gastos que demanda para realizar este tipo de actividades. Sin embargo, la respuesta de los deportistas, estudiantes, ha sido impresionante, ¿no? Hemos visto bastante calidad en cuanto al talento de muchos deportistas en diferentes disciplinas, y vemos que es necesario para que de alguna u otra forma se pueda promover al deporte, principalmente en esta disciplina del fútbol, desde la región del Trópico de Cochabamba, que van a ir evidentemente de diferentes departamentos, ¿no? Entonces, el directo beneficiado son los estudiantes, que va a ir motivando, evidentemente no se está de ninguna manera con el objetivo de hacerle campaña a Evo Morales. No necesita hacer cambio. Yo escuché eso, ¿no? El beneficiado va a ser Evo Morales porque lleva su nombre, para nada. Pero no vamos a negar que va a haber también un beneficio político. Evidentemente, ¿no? Con seguridad, eso es de hecho, ¿no? Aunque Evo no necesita campañas
de ninguna manera. Pero este es una actividad deportiva con el objetivo de beneficiar y, por supuesto, contribuir en la disciplina del deporte para promover a los jóvenes y que le dediquen. Hay muchos jóvenes. Por ejemplo, Ramiro Vaca de Tarijas, bueno, se fue, era parte del Die Stronger, jovencito, era parte de los pluris, jugó bastante en los campeonatos que nosotros hemos desarrollado, ¿no? Hace poco ganó medalla de oro Garibay Vasco en atletismo. Él corrió bastante en los 10K del Trópico de Cochabamba, permanentemente. Oro en los Juegos Bolivarianos al exterior de nuestro país. Entonces, ¿cómo promover y generar condiciones para que los jóvenes se dediquen al estudio y al deporte? Es uno de los grandes objetivos que tenemos en la región del Trópico de Cochabamba. Bueno, Comunidad Ciudadana lo ha planteado de otro modo, ¿no? Y ha enviado cartas a la FIFA, a la Federación Boliviana de Fútbol, arguyendo otros temas. Bueno, pierden su tiempo invirtiendo la plata del Estado, mandando notas, reuniones tras reuniones, cuando esta actividad es organizada por instituciones privadas y no del Estado, ¿no? Yo les invitaría a esos diputados que organicen un evento similar, que lo llamen Copa Mesa, Copa, no sé, Copa Fraude, Copa lo que ellos quieran. Nadie les va a decir absolutamente nada. Cuando se trata del fútbol no podemos inmiscuir colores políticos, ¿no? A mí me apena que estos asambleístas o parlamentarios digan, no, está mal que la federación sea que esté apoyando, que coauspiciador, en fin. Ya después dicen, no, lo que está mal es nombre de Evo, que le saquen de Evo y que se lleve, no estamos en contra. Bueno, están sumergidos en un mundo de contradicciones y me apena mucho que estén en contra de una actividad deportiva de carácter internacional cuando es una actividad promovida, motivada por los propios estudiantes que se está llevando a cabo ahora por instituciones que competen a nivel trópico de Cochabamba, ¿no? Bueno, estos días también hemos visto discrepancias dentro del MAS. Hemos visto también, por ejemplo, una situación de, no sé si beligerancia, no diría tal vez beligerancia, pero de malestar cuando Evo Morales se expresa del ministro Castillo, cuando vierte, ¿no?, algunas expresiones. ¿Es muy fuerte la división del MAS? No, para nada. Yo soy de la idea de que las contradicciones, los desencuentros, las versiones en contraposición de uno contra otro son parte del proceso cotidiano político del MAS. Porque lo ideal no siempre es real. Todos quisiéramos dentro del MAS que las cosas funcionen de manera perfecta, unidas, nadie diga nada, de manera disciplinada. Sí, es una organización política con presencia territorial, alcance nacional, estructurado de manera municipal, regional, departamental y nacional. Tenemos organizaciones sociales y el brazo político es el instrumento político, los representantes políticos de las organizaciones al nivel municipal, departamental y nacional, ¿no? Entonces, está muy bien estructurado esta organización política que llegó a tal grado de cubrir prácticamente a todos los municipios de todo el territorio nacional. Y es muy complicado mantener, digamos, disciplina. Hacemos el esfuerzo desde todo espacio para que se pueda mantener, en cierta manera, la unidad en todas las estructuras orgánicas del nivel municipal, departamental y a nivel nacional. Entonces, sin embargo, obviamente hay discrepancias entre un diputado hacia un ministro, hacia un dirigente de la Dirección Nacional del MAS, viceversa, o algunas de nuestras reuniones terminan en peleas verbales, incluso físicas. Hay algunos congresos que terminan con sillas, chicotes, y bueno, a golpes. Pero finalmente entienden que el MAS y PCP representa lo nacional popular, no lo individual, ¿no? Finalmente todo termina en unidad. Nos peleamos y todo, y más después cuando decimos de que estamos acá por la patria y este instrumento político no es de nadie, es del pueblo. Nosotros lo hemos construido. Por tanto, se encamina la unidad. Y yo veo que bueno, pues porque la misma oposición actúa
y aparece y tiene vida cuando el MAS hace algo o cuando el MAS no hace nada. O sea, el MAS prácticamente es el centro mediático, es el centro de actividad política a nivel nacional. Por tanto, como no hay, muchos dirigentes dicen, como no hay una oposición fuerte, pues ni modo, entre nosotros nos toca pelearnos, entre tono de chiste, algunos hablan de esa manera. Pero bueno, no considero que el MAS se estaría encaminando a una crisis profunda o a una división profunda, de ninguna manera, ¿no? Hace unos días tuvieron una reunión. ¿Cuáles fueron los puntos, digamos, de acuerdo que lograron para que no llegue a una división profunda, como usted dice? Precisamente este hecho de que el MAS y PCP representa lo nacional popular, el sentimiento colectivo, no lo individual. Si alguien está con la intención de repente aprovecharse de manera individual como autoridad, sea en el legislativo o en el ejecutivo o en alguna organización social o dirección nacional del MAS, está equivocado. Y no estamos para hablar en este momento de las próximas elecciones de candidaturas, diputados, senadores, presidente o vicepresidente. O sea, el tema ha sido fundamental para tomar conciencia entre todos los que estaban presentes, evidentemente, de que debemos pensar en el sentimiento colectivo del instrumento político que representa lo nacional popular y no lo individual. Entonces, de manera muy responsable, uno tiene que expresar en ese tipo de reuniones de frente sin ningún inconveniente para decir, tú te estás equivocando en esto, tú en esto. Bueno, ¿cómo resolvemos? ¿Cuál es el camino o el encuentro de solución? Hagámoslo de manera conjunta y no mediáticamente, no entre... Bueno, es un tema del MAS y PCP interno, ¿no? Pero bueno, es algo que considero nuevamente que se incursiona parte del proceso cotidiano al interior del MAS y PCP, estos desencuentros o desentendimientos que se muestran a nivel nacional como una especie de división, ¿no? No pienso, de ninguna manera no considero que esto vaya a desembocar en una profunda división, de ninguna manera. El presidente Evo Morales, en una entrevista con Página 12 de Argentina, reconoció que hay problemas con el presidente Luis Arce, que los problemas se solucionan en casa, dijo él, ¿no? Y le voy a leer textualmente el texto. Dice en el periódico: el líder cocalero disipa las versiones de diferencias con Arce y aprovecha para sugerirle darle un consejo al mandatario y a la vicepresidenta de Argentina. Hay problemas, pero a puertas cerradas los resolvemos y ante el pueblo siempre juntos. Hay, evidentemente, por supuesto, hay organizaciones que están, por ejemplo, reclamando al Ejecutivo de algunos espacios laborales, de cumplimiento de algunos proyectos o propuestas o promesas que se había generado. Justamente eso es lo campañas. que le quería preguntar. El origen de este conflicto. ¿Cuál considera usted que es este pedido, el incumplimiento? ¿Cuál es el origen? El origen no logro hallar yo mismo, ¿no? Pero hay en cierta manera de algunos espacios laborales, falta de cumplimiento inmediato de algunos compromisos, algunos sectores, vienen al Ejecutivo, no les escucha, se van a la Dirección Nacional y ahí empiezan de repente con algunas otras medidas un poco más drásticas, mandan notas tras notas, algunos hasta se movilizan, ha habido algunos bloqueos esporádicos hasta en el Trópico, en Santa Cruz, acá en La Paz. Entonces, hay, evidentemente, ¿cómo no va a haber problemas? Siempre ha habido. No hay una lucha de poder. No, en este momento no considero yo que este tipo de enfrentamiento mediático o confrontación mediática no se esté incursionando a una especie de lucha de poder, de ninguna manera, ¿no? Sabemos perfectamente que el líder histórico de nuestro proceso es Evo Morales. Tenemos un presidente electo por el pueblo que es nuestro presidente Lucho Arce y se debe respetar. Yo parto de la idea de que se debe respetar estos espacios que en este momento nuestros líderes asumen de manera muy responsable por el mandato del mismo pueblo, ¿no? Quiero hablarle de un tema que sí es complicado, difícil. ¿Qué dimensión tiene el problema del narcotráfico en Bolivia? Bueno, el narcotráfico en nuestro país ha habido siempre
antes de Evo, en la gestión de nuestro hermano Evo, ahora, porque no porque existe coca en el trópico, digo, o en La Paz, o porque existe coca en Bolivia, existe narcotráfico en el mundo. El problema del narcotráfico es universal y la lucha debe ser frontal, evidentemente, por los gobiernos a nivel internacional. Entonces, no vamos a negar que no existe narcotráfico, evidentemente sí. ¿Hay una lucha frontal contra el narcotráfico? Evidentemente sí. Desde la nacionalización de la lucha contra el narcotráfico, hemos tenido resultados muy evidentes. A partir de la nacionalización de la lucha contra el narcotráfico, se ha mostrado ante el país y ante el mundo el problema ilícito en Bolivia, en cantidades de incautación, narcotraficantes, en fin, destrucción de pozas de maceración, increíble desde el 2006-2007. Antes de 2005, en el trópico de Cochabamba, teníamos poco más de 30.000 hectáreas de coca. Imagínense, en la gestión de los gobiernos neoliberales. ¿En qué quedó el plan trienal, plan quinquenal, plan dignidad que conoce muy bien el señor Tuto Quiroga? ¿Por qué no erradicaron esa extensión de coca con la DEA presente? USAID, Desarrollo Alternativo, Guapas. El plan Dignidad supuestamente era para sustituir coca con otro producto. Sin embargo, en el trópico de Cochabamba, un afiliado en un sindicato o un propietario de un terreno tiene entre 20 hectáreas, algunos 40, máximo 50 hectáreas, la mayoría 20 hectáreas. De los 20 hectáreas, mínimo tenían 5 hectáreas de coca. Todos tenían por encima de 1 hectárea de coca. Y estaba precisamente con todo el apoyo logístico de Estados Unidos para luchar contra el narcotráfico. ¿Cuándo evidenciaron ello? Nunca. La coca nunca se erradicó. Presentamos nosotros de una propuesta de resolver el conflicto. No puede haber coca cero, pero tampoco libre cultivo de coca. Entonces hay que mediar 40 por 40, cato de coca, ¿no? Por afiliado. Ahora, de 30.000 hectáreas, bajó a 7.700 hectáreas en el trópico de Cochabamba. Concertada con el Estado, racionalizamos la hoja de coca. Si yo tenía 5 hectáreas, han tenido que erradicar prácticamente los más de 5 hectáreas y quedó solamente el cato, ¿no? Ahora, al margen de la zona autorizada por ley, en el trópico de Cochabamba evidentemente existe coca, ¿no? No vamos a negar y está trabajándose en ello. Nosotros hemos pedido hace poco para que se aumente el presupuesto para la erradicación de coca ilegal, pero también para la racionalización y la lucha contra el narcotráfico, ¿no? ¿Cuál sería el porcentaje de coca ilegal en el trópico de Cochabamba? En el trópico como tal, tenemos en este momento aproximadamente 7.700 hectáreas autorizadas por ley, de los cuales por lo menos asciende a un poco más de 8.500 hectáreas. Yo diría 8.100, 8.200. ¿Eso por qué? Yo tengo mi cato de coca, ya es vieja, tengo que renovar y inmediatamente planto una nueva plantación. A veces por el trámite burocrático tarda por el tema de racionalización la fuerza de tarea conjunta para que venga a erradicar el cato. Entonces eso lo suman y eso evidentemente de manera automática asciende el número de hectáreas. Entonces yo no veo excedente en la zona geográfica autorizada por ley en la región del trópico de Cochabamba. Sí, al margen de la zona autorizada por ley, es decir, al lado de Santa Cruz, un poco al lado de los parques. En los laterales de las zonas autorizadas existe coca, se ha evidenciado, incluso el Ministerio de Gobierno ha expresado su trabajo incansable para erradicar la coca ilegal en los parques y en otras zonas donde no están autorizadas por ley, ¿no? Senador, ¿hay cárteles del narcotráfico en Bolivia? No, para nada, ¿no? Para nada. De ninguna manera considero que esta aseveración pueda ser confirmada. Nosotros somos del trópico de Cochabamba. A mí me apena mucho que mucha gente estigmatice de manera negativa la región del trópico de Cochabamba. Muchos piensan que en el trópico de Cochabamba no hay pobreza. Nos dijeron que los dirigentes tienen casas de 5, 6, 7 pisos, que jóvenes adolescentes desde 14, 15, 16 años manejan autos de último modelo, que allá es otra ciudad, no sé, es una republiqueta sin ley, no sé, increíble las aseveraciones que manejan el trópico. Hemos tenido estos días
varios hechos de sangre, ¿no? que muestran, digamos, la presencia o al menos asesinatos por los narcotraficantes. Evidentemente esto se ha mostrado en estos últimos días, no es ninguna información nueva, siempre ha habido, y esto es uno de los temas que nos preocupa y hay que afrontarla con todo el peso de la ley, y hemos pedido nosotros desde la región del Trópico de Cochabamba de que las instancias que corresponden, como el Viceministerio de Sustancias Controladas, con los efectivos o elementos de la lucha contra el narcotráfico, puedan de manera permanente, ¿no?, hacer rastrillajes en los 5 municipios. Por lo menos en las poblaciones no se debe de ninguna manera evidenciar estos hechos de sangre. Estos últimos en Santa Cruz, en Beni, evidentemente en la región del Trópico de Cochabamba, lo cual es el trabajo que se debe asumir con mucha responsabilidad desde las instituciones de Estado, ¿no? Nosotros como dirigentes y siendo ahora como autoridades de la Asamblea Legislativa, en todo momento se ha mostrado tiktokers ahí exhibiendo, ¿no?, billetes, cosas ilícitas. Nosotros dijimos que investiguen de manera inmediata. Se investigó, se dio con los autores. Hay narcoaudios, hay algunas denuncias que se ha presentado por parte de nuestro hermano Evo Morales, se ha puesto ante el Ministerio Público, está en pleno proceso de investigación. Entonces, nunca, en ningún momento, nosotros hemos encubierto, ¿no?, la información, ni mucho menos hemos tapado de manera orgánica, como dicen en algún momento, sindicatos están protegiendo a los cárteles, no sé. Bueno, por lo menos en nuestros estatutos o normas internas están de manera tácita establecidas: en ningún lote donde está autorizado por ley puede haber poza de maceración, ¿no? Entonces esto también deviene de la decisión orgánica, para que si se encuentra algún producto ilícito en lote de algún propietario donde está la coca autorizada por ley del Cato, es sancionado, incluso puede ser desterrado del lugar por involucrar la coca legal a temas ilícitos. Sabemos que el tema del narcotráfico es un tema muy grave, muy difícil además de salir, ¿no?, de encontrar salidas. Pero ¿ustedes qué salidas están planteando para eliminar o por lo menos disminuir el tema del narcotráfico en Bolivia? Solo planteando e implementando estrategias de lucha contra el narcotráfico desde Bolivia no vamos a eliminar. Si no se trabaja de manera más mancomunada a nivel países, a nivel regiones, a nivel Estados Unidos, Europa. Yo no sé cuál es su estrategia de lucha contra el narcotráfico del consumo de sustancias controladas en Estados Unidos, en Europa, pero sí muestran de manera evidente: si eres narcotraficante, a la cárcel; si eres terrorista, a la cárcel. Pero ¿cuál es la lucha evidente? ¿Cuál es el trabajo que se está mostrando para evitar el consumo y evidentemente luchar contra la fabricación o elaboración de este producto ilícito? Entonces, desde el Trópico de Cochabamba, nosotros de manera puntual hemos planteado a nuestro presidente de Estado para que se pueda, en el menor tiempo posible, ¿no?, cumplir de acuerdo a la ley las 7.700 hectáreas en el Trópico, 14.300 en La Paz, y erradicar absolutamente todo lo excedente. Si es necesario, habría que elaborar alguna norma al que vaya a plantar de repente de manera ilegal la hoja de coca en otros sectores, se pueda sancionar incluso penalmente, porque la coca ilegal, ¿dónde va? No va al mercado legal, de ninguna manera. Entonces, ¿cómo se puede trabajar, luchar el consumo de microtráfico, no sé, el tema de la organización criminal que se está un poco evidenciando de a poco en Beni, en Santa Cruz, incluso en el Trópico de Cochabamba? Se debe afrontar de manera, por supuesto, desde el gobierno central. Nosotros, como dirigentes o como legisladores, no es nuestra competencia de ninguna manera. Hemos visto que se debe aumentar de repente presupuesto, equipar en la parte logística. En la gestión de nuestro hermano Evo Morales se ha equipado con los Pumas
helicópteros, protección en tema de uniformes, en fin, tantas necesidades que requería para que pueda afrontar contra la organización criminal y contra el narcotráfico. Tienen su ciclo de vida, no van a estar todo el tiempo con el mismo uniforme, con el mismo equipo logístico, se tiene que renovar, se tiene que equipar con mayor eficiencia a los elementos de esta fuerza de lucha contra el narcotráfico y evidentemente nosotros de manera orgánica controlar el excedente de coca en la región del trópico y desde el gobierno central la coca ilegal en otros regiones o municipios de nuestro país, ¿no? Entonces, esto es un tema que nos lleva por supuesto, a una larga discusión, no vamos a resolver en 1 año o 2 años, pero hay que encaminar con un objetivo claro, por lo menos de reducir en el tiempo menos posible la elaboración de este producto ilícito y no podemos permitir el tráfico de sea micro o macro o narcotráfico en diferentes capitales de nuestro país o municipios o poblaciones de nuestro país, ¿no? Quiero plantearle ahora otro tema, dando un giro, y hablarle sobre el golpe de Estado 1, ¿no? ¿Cómo va este tema en el órgano legislativo? ¿Cómo conseguir el consenso, por ejemplo, entre los legisladores para hacer justicia en este tema? Bueno, el golpe 1 está, denominado a causa de la denuncia presentada por nuestra exdiputada Lidia Patti, que es básicamente por el tema de terrorismo, sedición, que ha desembocado en una trágica situación o hechos de sangre en nuestro país, en Sacaba, tanto en Sencata, ¿no? Entonces, está evidentemente en la comisión mixta de Constitución, hay aproximadamente 21 juicios de responsabilidades. La Asamblea solo autorizamos, no juzgamos, pero este hecho está evidentemente paralizado porque los víctimas o las víctimas de Sacaba quieren que vaya por la vía ordinaria. Algún otro grupo de Sencata quieren que necesariamente se encamine por juicio de responsabilidades. Entonces, este hecho sale de nuestras manos. Por supuesto que sí, nosotros hemos visto pertinente de que la justicia, lo que tenemos lamentablemente, no vamos a primero transformar de manera integral, cambiar, reestructurar la justicia para después, porque va a demandar mucho tiempo para que nuestra justicia esté por lo menos al mínimo alcance o a la expectativa que la población pide en este momento. Mientras tanto, evidentemente, la justicia tiene que dar celeridad y oportuna justicia a las familias principalmente de Sacaba y Sencata. Entonces, este hecho está en la comisión mixta, no se avanzó, sin embargo, con seguridad se está planteando algunas otras vías para dar justicia plena a las familias de Sencata y Sacaba por parte de la justicia como tal, ¿no? ¿Usted se ha reunido con estas familias y con las víctimas? Por supuesto, de Sacaba sí, permanentemente. ¿De Sencata? ¿No? De Sencata, este año no nos hemos reunido. Yo después de la masacre participé junto con la CIDH, compartimos, conversamos de manera amplia con las víctimas. Ya después de aquello no hemos podido conversar precisamente porque hay una cierta discrepancia entre unos y otros en el mismo círculo de las familias de víctimas, ¿no? Bueno, luego que se presentó la ampliación de la denuncia del denominado caso Golpe 1 contra el líder opositor, contra Carlos Mesa y otros 5 actores políticos, como reacción, Comunidad Ciudadana calificó ese proceso como un caso falso y montado y anunció que su bancada asumirá el rol de acusador contra el expresidente Evo Morales y el ex vicepresidente Álvaro García por abandono de funciones e incumplimiento de deberes. Así que no sé cuál es. Bueno, es fácil decir, ha habido vacío de poder, abandonaron el poder, escaparon del país. Es fácil cuando ya todos los hechos pasaron, ¿no? Recordemos lo que dijo el señor Carlos Mesa.
nadie del MAS post-Evo puede asumir la presidencia. ¿Qué dijo el señor Camacho? Está registrado en los medios. Ningún masista va a asumir la presidencia. Después dice, ningún político. Tiene que asumir un personaje notable. Hablaron de una magistrada de Tarija, no sé de quién hablaron. Dijeron de que el MAS tiene que eliminarse. Amenazaron a sus familiares del presidente de diputados en ese entonces, si no renunciaba, lo asesinaban. Amenazaron a familiares de Adriana Salvatierra, evidentemente también. Entonces empezaron a tomar familiares, a tomar casas con todas las cosas de por medio, quemaron hasta su perrito, hasta sus mascotas que tenía del exgobernador de Oruro, su casa, lo quemaron, dejaron en cenizas. ¿Cómo quedó su casa de nuestro hermano Evo en Cochabamba? Destrozado. ¿Cómo quedó la Federación Trópico en Plaza Bus de Cochabamba? Lo quemaron. O sea, empezaron a generar temor en las familias. No renuncian, muere tu familia o quemamos tu casa o hacemos esto. Muchos, incluso algunos concejales, renuncio a la militancia del MAS. Algún concejal de Quillacollo ahí su cuadro de Evo Morales lo alzó, levantó y lo tiró al suelo. Muchos dijeron renuncio porque si soy masista. Yo me consta cuando ingresamos a Sencata, después de la masacre, empezaron las requisas a todo nivel. Si tienes algún grupo del MAS, te decomisaban y detenido. Increíbles. Si tenías algún sello que era vinculado al MAS, te decomisaban detenido. Entonces, imagínense en esas condiciones que asuma alguien del MAS. Evo Morales evidentemente dijo, renuncio para que dejen de golpear a mis hermanos, para que dejen de dañar al país. Entonces renunció. Y era catastrófico si Evo se quedaba sin duda en Bolivia. Habían denuncias pero muy escalofriantes en el trópico de Cochabamba que decían 50 palos por Evo si nos entrega en este momento, mensajes por aquí por allá. Imagínense, más de 150.000 personas en la carretera desde Bulobulo hasta Sacaba. ¿Quién podía haber creído que está ahí infiltrado de civil para hacerle algo, hacerle daño físicamente a algún dirigente? Era de película definitivamente, con todo respeto, y me consta, hemos vivido ese momento muy escalofriante, yo diría, al momento de la renuncia de Evo Morales. Entonces, ahora, después de todo, hasta autoridades del exterior, escuché a algún ex canciller de Argentina que de manera cínica se atreve a decir, son cobardes, escaparon. Es sencillo, pues, ¿no? Es fácil decir ahora. Es muy fácil, después de todos los hechos que pasaron, que no se imaginan los motivos que ha motivado, los motivos fuertes y profundos que han motivado para que tomen esa decisión los presidentes de ambas cámaras, también presidente y vicepresidente del Estado, ¿no? Voy a pasar a un tema que sé que le gusta, que sé que es más agradable también. Usted es un joven político. ¿Cómo se diferencia de los políticos tradicionales? ¿Cómo ve a la juventud diferenciarse si quiere participar políticamente? ¿Cómo se va a diferenciar de los políticos de los mayores, ¿no? Bueno, un poco difícil responder de manera precisa, pero yo veo que los jóvenes debemos aprender mucho de nuestros mayores. Yo siempre digo, desde colegio, después universidad, iba a algunas reuniones de sindicatos de mayores y decía, ustedes son nuestros padres y deben transmitirnos ese conocimiento, esa experiencia a las nuevas generaciones. Ya las personas de tercera edad, personas mayores que pasaron por muchas cosas, deben convertirse en una especie de laboratorio de conocimiento para transmitir esa experiencia y esa sabiduría a las nuevas generaciones, ¿no? Pero lo bueno, lo positivo, evidentemente. Y nosotros rescatar de manera muy responsable y positiva todo lo aprendido de manera muy responsable y encaminar de manera que los jóvenes no tengamos mucho problema en la incursión hacia la dirigencia social, política o en todo caso al escenario político como tal. Muchos ya en este momento son electos como concejales, alcaldes jóvenes de 22, 23 años. Hay asambleístas jóvenes, evidentemente departamentales y nacionales, y creo yo que los jóvenes son un poco más abiertos a escuchar, ¿no? Yo he visto ello y a mí mi naturalidad me permite escuchar a todos. Algunos dirigentes mayores son muy sedados, ¿no? Muy sedados. Hay grupos de izquierda, comunistas, socialistas, de repente, algunos trotskistas, pero muy sedados, ¿no? Algunos que dicen, no, con la derecha, a muerte con la derecha nuestra enemistad. Y la propia derecha, ¿qué dice de Evo?
¿Qué dice de muchos dirigentes del MAS? Tiene que desaparecer el MAS. Entonces, yo pienso que la juventud debe tomar mayor conciencia hacia incursionar su vocación política hacia un interés común, porque la política en el fondo es lucha de intereses y hay que diferenciar y definir que el interés sea por el bien común y no luchar políticamente por un interés individual o particular. Entonces creo que es muy necesario, muy importante, porque la política es el medio de muchos cambios en nuestro país. Lamentablemente, cuando uno habla de política, habla de lo peor. Muchos jóvenes, no, son corruptos. La política es lo peor. Son maleantes, son corruptos. Está estigmatizada de manera muy negativa la función pública y el término política o político, ¿no? Entonces, siento y veo que estamos en la mayor responsabilidad de dignificar la actividad social y la actividad política en todo el país, con las nuevas generaciones, ¿no? Yo he aprendido muchísimo, muchísimo de los dirigentes mayores. Yo he aprendido muchísimo del hermano Evo Morales. Yo lo reconozco como uno de los mentores políticos, pero también por mi propio mérito yo tuve la plenitud y el alcance de conocer muchas cosas precisamente por mi visión más abierta, de escuchar, conocer, bueno, diferentes tendencias ideológicas y políticas en nuestro país, ¿no? Eso veo que es muy necesario, que los jóvenes son un poco más abiertos, no siempre, ¿no? Incluso algunos mayores, bueno, eres joven, todavía te falta, ¿no? Te falta experiencia. Yo digo, por eso nunca a un joven le digas que no tiene experiencia, porque las experiencias no se designan por etapas de la vida, ¿no? Las experiencias uno adquiere todos los días. Entonces, por eso mismo creo que hombres y mujeres, jóvenes y mayores, todos debemos ser de manera muy responsable complementarios para la construcción de una patria o una organización política. Y en este caso veo que es necesario que los jóvenes incursionen a la política de manera sana, ¿no? De manera sana, creo necesario, importante, tener nuevos líderes honestos y transparentes con la experiencia que estamos viviendo en estos últimos tiempos en nuestro país. Es necesario que los jóvenes sepan de temas muy álgidos que sucedió en nuestro país para que se pueda proyectar de manera muy positiva a futuro, ¿no? Justamente por esa estigmatización que existe hacia la política y los políticos, vemos que muchos jóvenes, creo que un gran número de jóvenes no quiere participar en la política. ¿Usted cree que hay todavía buenos líderes jóvenes que quieran participar en la política? Sí, yo creo que sí. Muchos, evidentemente no, precisamente por esta estigmatización negativa a la política o al político, ¿no? Y lamentablemente, para ser político en Bolivia tienes que tener mucha fortaleza, mucho coraje, porque algunos incursionan a la política, dicen, haz critica, no hace critica, no, mejor me voy, se van, se retiran. Entonces requiere mucha fortaleza, ¿no? Mucha motivación, mucha fuerza, mucho coraje, porque si no, no resistes, lamentablemente. Críticas internas, problemas internos, tienes que también lidiar con las necesidades de nuestras organizaciones, sectores sociales, problemas políticos con otros frentes políticos, en fin. Entonces es complicado que uno asimile con facilidad para que incursione a la política. Pero hay algunos que tienen vocación desde colegio, universidad, liderazgo, ya están, ¿no? Tienen un tino de liderazgo, evidentemente, desde colegio, universidad, organización sindical, ya están como concejales, alcaldes, dirigentes. A mí me ha complacido ver a muchos jóvenes autoridades electas y también dirigentes sociales que están asumiendo esta gran responsabilidad, este gran reto. Ojalá que vayamos a encaminar. Se dice que el mundo está lleno de personas buenas, y si no hay, sé una de ellas. Muchos dicen que el país debe cambiar. ¿A quién responsabilizan? A los políticos, a las autoridades. Yo digo, ¿será que las autoridades somos el reflejo de la sociedad? ¿O la sociedad es el reflejo de las autoridades? Pienso y siento que para cambiar este país en toda su dimensión es una responsabilidad colectiva, absolutamente de todos, absolutamente de todos. Por eso veo muy necesario que los jóvenes tomemos como medio para cambiar la situación y, por supuesto, mejorar la calidad de vida en nuestro país con la política. Caso contrario, no es posible. Uno puede hacer mil cosas en su casa de manera privada, pero no es posible. Llegamos
a la alcaldía, a la gobernación o al gobierno nacional, sea ejecutivo o legislativo, podemos hacer muchas cosas. Y se dice que si pides cambios estructurales y grandes cambios de un país, no pidas poco tiempo. Requiere muchas cosas en nuestro país, incluso generacional, digo yo. Generacional. Bueno, lamentablemente, si el policía no es corrupto, la persona es el que corrompe, ¿no? Yo he visto en varias oportunidades, en varios lugares ello, ¿no? El policía en tránsito viene y te dice tu licencia y se olvidó o no tiene, automáticamente le da 20 bolivianos, 40 bolivianos y el otro le deja pasar, ¿no? O en algunos casos, para que agilice tu trámite, tarda 2, 3 días y quieres que salga en 24 horas o 5 o 6 horas, le das 1.000, 2.000 bolivianos. O sea, imagínense cómo estamos incursionado la sociedad misma en nuestras instituciones. Entonces necesitamos cambios estructurales en el sistema educativo, salud evidentemente, y cómo encaminar la ciencia y tecnología con identidad propia en nuestro país es una responsabilidad colectiva absolutamente de todos. Por eso veo que la juventud, ahora que está de manera rutinaria y cotidiana más sumergido en la tecnología, es necesario empezar a trabajar de una nueva manera y forma, con una visión más sólida, tomando en cuenta los intereses comunes con los nuevos actores políticos, ¿no? Entonces, veo que es definitivamente muy necesario que la juventud se involucre para cambiar lo que él mismo pide. Deberían cambiar esto, pero yo decía, en el trópico de Cochabamba, como jóvenes, la juventud deberíamos incursionar, deberíamos cambiar esto, otro, en la organización sindical. Y yo después de todo me di cuenta de que no, la única manera es incursionando, involucrándome a la vida sindical. Entonces me involucré a la vida sindical, cambiamos muchas cosas en la organización sindical central y federación y a nivel coordinadora. Entonces, bueno, si no somos parte del cambio, lamentablemente vamos a seguir frustrados. Deberían cambiar, deberían hacer esto. Por lo menos yo digo, si no somos parte del problema, por lo menos seamos parte de la solución que nos llama a la misma sociedad estar a la altura de los nuevos tiempos y de la expectativa de nuestro pueblo, ¿no? Como dicen, ¿no? Generalmente, otra cosa es con guitarra, ¿no? Usted habla justamente de incursionar, de participar, de involucrarse, y que es la única forma también de lograr algunos cambios, ¿no? ¿Qué están haciendo? Usted que ahora tiene el poder, está en el poder. ¿Cómo poder llegar a la educación, a transformar la educación en nuestro país para cambiar a los jóvenes, para cambiar la mentalidad, para poder realmente lograr cambios estructurales en nuestro país? Esto es algo que yo he expresado en varias oportunidades, ¿no? Y lo digo de cara al pueblo. Yo como dirigente criticaba a los diputados nuestros y de la oposición, cuestionaba a los senadores, a pesar de grandes cambios cualitativos y cuantitativos que se ha hecho en la gestión de nuestro hermano Evo, no es suficiente evidentemente para cambiar todo el sistema en su totalidad a nivel nacional, requiere mucho tiempo. Entonces criticaba, cuestionaba y bueno, de repente ahora yo estoy como presidente de la Cámara de Senadores y veo que me encuentro con un muro muy sólido. Veo que me subsume el sistema y la burocracia. Yo dije, no, soy muy crítico al sistema en toda su dimensión. Falta cambiar muchas cosas, evidentemente. Y yo conversando con muchos dirigentes, hasta con nuestro propio hermano Evo, decía, ¿por qué no empezamos a cambiar esto? Esto, en tema salud, en tema educación, ¿por qué no internet de alta velocidad y gratuita en todas las unidades educativas, instituciones de formación de maestros tecnológicos, universidades privadas, estatales? ¿Por qué no motivamos, incentivamos a los innovadores, a los emprendedores, ¿no? ¿Por qué no generamos mayores condiciones y flexibilidad para que los nuevos emprendedores tengan las facilidades en toda su dimensión? Es que esto, es que otro, es que esto es muy complicado y estamos organizados en nuestro país en una diversidad de organizaciones sociales, grupos sociales, gremios, sindicatos, que no permiten el cambio estructural en YPB. Hay trabajadores en tema de minería igualmente, en diferentes instituciones, hasta en las alcaldías, en sedes, en todo lado organizado, protegiendo los derechos, evidentemente muy importante, pero en algunos casos no permiten cambios radicales y estructurales. Entonces, por eso yo decía,
no será poco, no será mucho o poco el tiempo que estemos, pero debemos hacer algo, ¿no? Entonces, por eso nos hemos planteado en nuestra agenda en la Cámara de Senadores concernientes a temas de emprendimiento tecnológico, científico, innovación, y bueno, también, por supuesto, en tema de educación hemos visto muy necesario. Cuando la pandemia llegó a nuestro país, ha develado los males que tenemos en educación y en salud. No estamos preparados para una educación a distancia. No hay poca frecuencia de lectura en nuestro país. Las universidades, ¿en qué nivel de récords están en cuanto a la calidad académica? Hace poco se ha mostrado, ¿no? O sea, ¿cómo estamos nosotros, en vez de poner a nuestro servicio la tecnología, siendo subsumidos y gobernados por la tecnología? En otros países ya en poco tiempo van a estar cambio de combustión de gasolina y diésel a energía eléctrica, movilidad. Desde el 2025 y 30 ya están por ley en muchos países de Europa y Estados Unidos. Y acá, con la subvención de combustible, estamos por encima de $1.000 millones que nos resistimos a algunos cambios que se vienen de afuera. Ya más bien con nuestro presidente Lucho Arce se ha promovido algunos incentivos por algunos decretos presidenciales, pero también por algunas normas o leyes nacionales. Estamos precisamente nosotros encaminando algunos proyectos que en este tiempo de 1 año y medio se ha venido consultando, socializando, porque todo cambio genera resistencia a veces, ¿no? Y se malinterpreta, se manipula. Entonces, en ese entendido hemos visto necesario primero generar condiciones para que en algún momento demos a conocer algunos proyectos de ley que puedan generar condiciones de cambios radicales en nuestro país. Esperemos que se concrete, que se logre, porque no es nada fácil gobernar nuestro país, yo digo, desde el Ejecutivo. Yo no quisiera estar en lugar del presidente Lucho, 1000 cosas a nivel interno y también con la política o con los políticos de la oposición. En la Asamblea Legislativa también tenemos muchas cosas que evidentemente no es sencillo, no es nada fácil. Pero bueno, por lo menos estamos hasta el momento encaminando algunos proyectos de ley que van a generar ciertos cambios en nuestro país o encaminar la continuidad del cambio que se ha planteado con nuestro hermano Evo. Nuevamente le agradezco mucho el haber asistido a nuestra invitación y estar aquí en La Razón. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Lucía, y saludos y felicidades a todos los paseños en su mes aniversario. Gracias. Muchas gracias. Bueno, nos despedimos entonces con piedra, papel y tinta. Hasta mañana.